En diciembre de 1991, un imperio que durante casi todo el siglo XX había sido sinónimo de poder, control y miedo, simplemente desapareció del mapa. La bandera roja con la hoz y el martillo fue bajada del Kremlin por última vez, marcando el fin de una era y el colapso de una superpotencia. Pero la pregunta que aún hoy resuena en libros, documentales y pasillos del poder es, ¿cómo cayó tan rápido algo que parecía indestructible? Este no fue solo un cambio de régimen, fue la desintegración de una estructura política, económica y militar que influenciaba cada rincón del planeta. En este video, vamos a recorrer los momentos clave, los errores estratégicos, las rebeliones internas y las jugadas externas que desmoronaron al gigante soviético desde dentro. Prepárate para entender, de forma clara y profunda, cómo un imperio con armas nucleares fue derrotado por sí mismo. Detrás del colapso de cualquier imperio, no solo hay decisiones políticas, sino millones de vidas comunes que sienten las grietas mucho antes que los líderes. En la Unión Soviética de los años 80, el ciudadano de a pie ya notaba que algo andaba mal. Largas colas para conseguir pan, productos básicos desaparecidos, salarios que no alcanzaban. El paraíso comunista prometido se había convertido en una rutina de escasez, frustración y silencio forzado. El pueblo soviético estaba agotado. Décadas de propaganda, represión, control estatal absoluto y una economía que ignoraba las necesidades reales de la población comenzaron a generar una grieta emocional. Mientras la televisión mostraba al país como una potencia, los refrigeradores estaban vacíos. Esta disonancia entre lo que se decía y lo que se vivía sembró una desconfianza profunda. Sin la fe del pueblo, incluso el imperio más armado comienza a tambalearse. En 1985, Mikhail Gorbachev asumió el liderazgo del Partido Comunista con una clara misión: salvar a la Unión Soviética del estancamiento económico y político que amenazaba con asfixiarla. Pero lo que comenzó como una intención de reforma terminaría abriendo las puertas al colapso. Sus dos grandes iniciativas, la perestroika, reestructuración económica, y la glasnost, apertura informativa, pretendían modernizar el sistema, pero terminaron exponiendo sus fallas más profundas. La perestroika buscaba introducir elementos de economía de mercado en el sistema socialista, pero el resultado fue caótico. Las industrias estatales no sabían competir, los precios se dispararon y el desabastecimiento se agravó. Por otro lado, la glasnost permitió por primera vez que los medios y ciudadanos hablaran abiertamente de los problemas del país. Las críticas que antes se susurraban en la cocina, ahora se gritaban en las plazas. Y el sistema no estaba preparado para enfrentar esa ola de sinceridad. Mientras las reformas de Gorbachev agitaban el centro del poder, las repúblicas que conformaban la Unión Soviética comenzaron a alzar la voz. Naciones como Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania y Georgia, que durante décadas habían sido obligadas a mantener la fachada de unidad, comenzaron a reclamar autonomía. El nacionalismo reprimido por años explotó como una olla de presión. La idea de una hermandad soviética se desmoronaba ante una realidad de identidades propias y resentimientos históricos. En paralelo, el bloque comunista en Europa Oriental comenzaba a derrumbarse. En 1989, la caída del muro de Berlín no solo significó el fin de la división alemana, sino un símbolo global de que el comunismo soviético estaba perdiendo fuerza. Los aliados de Moscú empezaron a caer uno a uno: Polonia, Hungría, Checoslovaquia. La URSS ya no podía controlar su esfera de influencia, y si no podía mantener unido el exterior, ¿cómo mantendría unido su propio interior? El 26 de abril de 1986, una tragedia aceleró aún más la descomposición interna: el desastre nuclear de Chernóbil. Más allá de la catástrofe ambiental y humana, Chernóbil simbolizó la podredumbre del sistema soviético. El intento inicial del gobierno de ocultar la magnitud del accidente generó indignación mundial y desconfianza total en la gestión estatal. Fue una herida que nunca cerró del todo y que mostró al mundo, y al pueblo soviético, que el Estado infalible era, en realidad, profundamente incompetente. Años después, ya en los 90, el desgaste era evidente. En agosto de 1991,
un grupo de altos funcionarios conservadores intentó dar un golpe de Estado para frenar las reformas de Gorbachov. Durante 3 días, tanques ocuparon Moscú, pero la resistencia popular, liderada por figuras como Boris Yeltsin, impidió el retorno al pasado. Aquel fracaso no solo debilitó aún más a Gorbachov, sino que marcó el punto de no retorno. Las repúblicas empezaron a declarar su independencia en cadena. La URSS ya estaba clínicamente muerta. Uno de los pilares fundamentales de cualquier imperio es su capacidad para sostener el poder económico, militar y social de manera centralizada. En el caso soviético, esta centralización absoluta se convirtió en su mayor debilidad. Moscú dictaba todo, desde la producción agrícola en Ucrania hasta la censura en los teatros de Georgia. Pero cuando las regiones comenzaron a exigir control sobre sus propios recursos, la maquinaria soviética, diseñada para mandar, no para negociar, colapsó por su propia rigidez. La economía planificada, que durante décadas fue presentada como modelo de eficiencia socialista, se había convertido en un sistema obsoleto, lento y corrupto. Las fábricas producían sin demanda real, el trueque volvía a ser común en los mercados y la inflación era imparable. La fuerza estructural que una vez permitió industrializar el país y vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial ya no respondía a los tiempos modernos. Era como intentar mover un dinosaurio con los dedos. Pero lo más sorprendente no fue que la URSS colapsara, sino cómo colapsó. Sin una gran guerra civil, sin invasión extranjera, sin bombas cayendo sobre Moscú. Se desintegró silenciosamente, como un edificio que parecía imponente, pero que tenía grietas ocultas en cada columna. La bandera roja dejó de ondear sobre el Kremlin el 25 de diciembre de 1991, y nadie disparó un solo tiro para impedirlo. ¿Cómo puede caer un imperio de esa magnitud sin una sola bala? La respuesta está en una mezcla letal de desgaste interno, presión externa y errores estratégicos. Fue como un dominó cuidadosamente alineado durante décadas, que Gorbachov, sin querer, empujó con sus reformas. Cada república que se independizaba debilitaba el centro. Cada protesta que no era reprimida mostraba debilidad. Y cada día que pasaba sin soluciones concretas, alimentaba la idea de que el sistema ya no servía. La URSS no fue destruida, se rindió a sí misma. El colapso de la Unión Soviética no solo cambió el mapa político de Eurasia, sino que redefinió el orden mundial. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó sin un rival directo. El mundo entró en una nueva etapa, la unipolaridad. La Guerra Fría terminó, pero nuevas tensiones nacieron de inmediato. Conflictos étnicos, vacíos de poder y economías frágiles en las exrepúblicas soviéticas generaron inestabilidad que aún hoy se siente, como en Ucrania, Georgia o Moldavia. Además, el colapso soviético dejó en evidencia que incluso los sistemas más autoritarios y aparentemente sólidos pueden caer sin necesidad de una guerra externa. Fue una lección para dictadores, pero también para los defensores de las democracias. Ningún régimen es eterno. La caída de la URSS sigue siendo un caso de estudio en universidades, think tanks y gobiernos de todo el mundo, porque muestra que el poder no se mantiene solo con fuerza, sino con legitimidad, adaptabilidad y confianza del pueblo. Las 15 repúblicas que alguna vez formaron la URSS tomaron rumbos muy diferentes tras la disolución. Algunas, como los países bálticos, apostaron por una rápida integración a Occidente y lograron estabilizarse con relativa rapidez. Otras, como Bielorrusia, se mantuvieron bajo sistemas autoritarios similares al modelo soviético. Rusia, la heredera natural del poder, enfrentó una década de caos, pobreza, criminalidad y humillación internacional que marcaría el ascenso de una figura clave en los años 2000, Vladimir Putin. En Asia Central, dictaduras locales aprovecharon el vacío de poder para consolidarse, mientras en el Cáucaso estallaban conflictos como la guerra en Chechenia o las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán. Cada exrepública tuvo que reinventarse sin manual ni red de seguridad. Algunas lo lograron, otras siguen atrapadas en las sombras de su pasado soviético. La caída de la URSS no resolvió los problemas, solo los reconfiguró de formas nuevas y, en muchos casos, aún más complejas. Aunque el comunismo soviético cayó como sistema político,
Su sombra ideológica aún se siente en muchos rincones del planeta. En América Latina, Asia y África, partidos y movimientos siguen inspirándose en la retórica antiimperialista, igualitaria y centralizadora que alguna vez representó Moscú. Para algunos, la URSS fue un símbolo de resistencia contra el poder occidental. Para otros, una advertencia sobre los peligros de un Estado totalitario que se mete en cada rincón de la vida humana. Culturalmente, la URSS dejó una huella poderosa. En la arquitectura, el cine, la literatura, la educación y hasta en la forma en que se entienden conceptos como patria, sacrificio y propaganda. Millones de personas crecieron bajo una cosmovisión que les enseñaba a temer al enemigo externo, obedecer al partido y sacrificar lo individual por lo colectivo. Incluso hoy, hay nostalgia en ciertos sectores por la seguridad, el orden y la grandeza que sentían formar parte de una superpotencia. El fin del imperio no borró su mito. La historia de la caída de la Unión Soviética es mucho más que un relato geopolítico. Es un espejo de advertencia. Muestra cómo el autoritarismo, la represión, la falta de flexibilidad económica y el orgullo desmedido pueden llevar a un colapso silencioso pero irreversible. Ningún imperio es invulnerable cuando ignora las necesidades reales de su pueblo. Y cuando el miedo se disuelve, la verdad, por más dolorosa que sea, se impone como una avalancha. También demuestra que los cambios más grandes no siempre vienen acompañados de violencia explosiva. A veces, los imperios no mueren con una bomba, sino con un silencio. El silencio de las calles vacías. El silencio de una población que deja de creer. El silencio de una bandera que baja por última vez. Y ese silencio, más que cualquier arma, fue lo que selló el destino de la Unión Soviética. En la noche del 25 de diciembre de 1991, mientras el mundo celebraba la Navidad, Mikhail Gorbachov apareció en televisión para anunciar su renuncia como presidente de una nación que, en ese mismo instante, dejaba de existir. Afuera, en la Plaza Roja, la bandera tricolor de Rusia reemplazó al estandarte soviético. Sin disparos, sin desfile, solo la nieve cayendo lentamente sobre los tejados del Kremlin. Así terminó uno de los capítulos más intensos del siglo XX. La Unión Soviética ya no existe, pero su legado, de poder, miedo, esperanza y contradicción, sigue latiendo en cada rincón del mundo. En sus ruinas nacieron nuevas repúblicas, nuevos líderes, nuevas guerras y nuevas preguntas. ¿Puede un imperio morir sin que su espíritu desaparezca? ¿O simplemente cambia de forma, esperando el momento adecuado para volver? El coloso cayó, sí, pero sus ecos aún retumban entre nosotros.